Hola, buenas tardes. Bienvenidos al estudio bíblico Verbo de Dios. Me llamo Wesley Menke y yo soy un pastor en la Iglesia Luterana de Gracia en Upland, California. Y conmigo el día de hoy tenemos dos colegas queridas. Hola, Pastora María. Hola, buenas tardes, bienvenidos, bendiciones a todos. Yo soy una pastora en Berwyn, Illinois, muy cerca de Chicago. Estoy pastoreando la Misión Luterana Unidad de Berwyn. Bienvenidos. Gracias. Hola, Pastor Nate. ¿Cómo estás? Hola a todos, gusto estar con mis colegas aquí este día, listos para estudiar la Biblia. Estoy en Fullerton, California, en la iglesia de San Pablo. Muy bien, muy bien. Y vamos a estudiar las lecturas para el cuarto domingo de la Cuaresma. Y es un tiempo para nosotros, cristianos luteranos, de preparación para la Pascua Florida. Unos dicen ya ahora en estos días el día de la resurrección. Claro que es esto. Y vamos a empezar estudiando la primera lectura de Números 21. Ok, voy a leer, creo, ¿verdad? Yo. Sí. Sí. Números capítulo 21. Los israelitas salieron del monte Or en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para no pasar por el territorio de Edom. En el camino la gente perdió la paciencia y empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían, ¿para qué nos sacaron ustedes de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. Ya estamos cansados de esta comida miserable. El Señor les envió serpientes venenosas que los mordieron y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba Moisés y le dijeron, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que aleje de nosotros las serpientes. Moisés pidió al Señor que perdonara a los israelitas y el Señor le dijo, hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una bandera. Y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Esta es la palabra de Dios. Te alabamos, Te alabamos, Señor. Señor. Gracias, Pastor Nate. ¿Qué estás pensando de esta lectura de Números? Estoy pensando, es una locura. Este pasaje me suena muy extraño. No es la primera vez, obviamente, que he leído. De hecho, tenemos un estudio bíblico en inglés y estamos cada martes a las 7 de la mañana y estamos leyendo este libro de Números. Y como muchos de los libros en el Antiguo Testamento, es un poco extraño a veces las historias que leemos, pero me hace pensar en la manera que Dios tiene una relación con los israelitas y Él no desvía o no Dios va directamente al encuentro de los israelitas y tienen que luchar, tienen que lidiar para tener esa relación con Dios y Dios con ellos. Y no es fácil. Y muchas veces ellos están enojados, tienen temores, tienen miedo y dicen, no, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste de ahí? Eso pasa cada 2 capítulos, creo, en el libro de Números,
que están hablando mal de Dios, están hablando mal de Moisés. Entonces Dios los tiene que enfrentar cada vez. Y en las historias se mueren muchas personas. Pero yo creo que es parte de la manera que los israelitas y Dios están formando su relación entre ellos. Tienen que lidiar con estos problemas que están teniendo y tienen que aprender los israelitas a confiar en Dios. Algo que quizás no realmente lo hicieron completamente nunca. Y probablemente es igual para cada uno de nosotros, que no vamos a poder confiar 100% todo el tiempo. Pero estamos luchando, estamos construyendo, formando esta relación que tenemos con Dios. Y obviamente para nuestro arrepentimiento, nuestra transformación, tenemos que ver arriba, no abajo, y ver arriba a lo que Dios ha puesto para nosotros en el futuro por medio de su gracia y por medio de su salvación. Amén. Amén. Excelente. Muchas gracias. Ujú. Sure thing. Ajá. Yeah, sure, you betcha. Pastora María, ¿qué piensas? Pienso que este texto, como muchos de los textos, es un texto obviamente histórico, está contando una historia, y pienso que es cómo Dios se quiere acercar a nosotros y quiere formar esa relación con el humano, pero nosotros como humanos dudamos, ¿no? Nosotros, para cuando vamos a formar una relación, yo creo que con cualquier persona, ¿no? No confiamos inmediatamente, ¿no? Entonces, pienso que es como yo me imagino que Dios, bueno, con la historia, ¿verdad? Es como hoy día los políticos, ¿no? Los políticos dicen, vota por mí y yo voy a hacer X o Y mejor para el pueblo, ¿no? Y entonces el pueblo dice, ok, y entonces votan por él y después no, eso no sucede. Entonces pienso que Dios hizo una promesa con Moisés, voy a liberar este pueblo, al pueblo de Israel. Y ahora el pueblo de Israel, pues, son muchos años en el desierto, algo les está pasando a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, y estamos enojados porque estamos siguiendo una promesa, ¿no? Una promesa de Dios por medio de Moisés, y estamos reclamando. Y es parte de la naturaleza humana. Vamos a reclamar, ¿verdad? Entonces es claro la historia, ¿no? De que siempre cuando comenzamos una relación con quien sea, va a llegar un punto antes de ganar toda esa confianza que vamos a estar en desacuerdo. Lo que me gusta de la historia es que aunque la gente lo puede interpretar de muchas formas, cuando las personas comienzan a quejarse de Moisés y de Dios, todo eso, entonces de repente vienen las víboras y les muerden, lo pueden interpretar como castigo, pero en realidad no es un castigo. En realidad tal vez había serpientes en un desierto y pues eso sucedió, ¿no? Pero lo que me gusta es que entonces la gente viene a Moisés y Moisés viene a Dios y se hace un plan. Entonces yo creo que es la invitación a conversar. Sí, yo hice una promesa, sí, a tener esa conversación, dónde vamos y cómo te puedo ayudar, ¿no? Yo creo que Dios está siempre presente para ayudarnos, pero Dios es como covenant que se está haciendo entre Dios y la humanidad. Y entonces al hacer este covenant, como decimos en inglés, we have to meet halfway, ¿verdad? Entonces Dios no va a hacer todo por nosotros, porque entonces ¿dónde va a caer nuestra responsabilidad? Pero también nosotros no vamos a hacerlo todo porque sabemos que no podemos. Pero Dios nos está invitando a sacar lo mejor de nosotros para tener esta relación. Y Dios nos empuja a eso. Me gusta porque es historia y porque es muy humana y porque nosotros nos desesperamos. Bueno, yo también me desesperaría 40 años en el desierto, ¿no? Yo me desesperaría mucho, yo creo que ya con un año, ¿no? Pero es muy humana y eso es lo que me gusta, y más que nada es la invitación de Dios. ¿Cómo podemos formar una relación de confianza
y cómo podemos llegar a la mesa y sentarnos a conversar. Porque pienso que eso fue lo que hizo el pueblo cuando le dijo a Moisés, la regamos, nos quejamos y dijimos muchas cosas malas, pero ahora las víboras nos están mordiendo y queremos ayuda. Entonces Moisés se sentó con Dios, entonces Dios dijo, haz esto, ¿verdad? Pero está invitando a la conversación para conocernos y caminar juntos como pueblo de Dios. Ujú. Sí, y desafortunadamente esta historia no tiene nada que hacer con la situación en que vivimos ahora. Desafortunadamente la Biblia nunca es relevante en las situaciones en que estamos estos días, ¿verdad? Por ejemplo, no tenemos una iglesia que está cansada de estar en el desierto. Estoy tratando de hacer un chiste, lo siento, porque honestamente yo veo una conexión en que estamos. Ah, ha pasado un año de la iglesia estar totalmente disrupted. No sé cómo decirlo en español. Disrupted, Interrumpida. interrumpida. Em, Alabanza en Zoom, en Facebook y ya con las más vacunas, ojalá más libertades y es tiempo de conversar, es tiempo de formar las relaciones entre nosotros y Dios. Y no es un proceso limpio, es un proceso, no quiero decir sucio, pero es, es bonito, pero es difícil, yo creo. Para mí es difícil formar estas relaciones. Siempre no es un proceso lógico, es un paso adelante, dos pasos atrás. Y yo creo que también tenemos que reconocer que ahorita tal vez, poniendo la conexión que usted dice, estamos en el desierto de la pandemia, ¿no? Ujú, Hemos salido de lo que nosotros considerábamos normal a ujú, algo desconocido, ¿no? Pero también al mismo tiempo es como nos unimos como pueblo de Dios para ayudarnos como pueblo, y al mismo tiempo cómo comunicamos a Dios, reconociendo que lo que nosotros queremos no es necesariamente lo que va a hacer, porque ujú, nosotros solamente somos humanos, Dios tiene otra forma de actuar, pero pienso que en medio de este desierto pandémico, Dios está obrando, porque ujú, está uniendo, hay algunas familias que se están separando y que están pasando muchas cosas difíciles, pero también hay otras familias que se han unido más, que han aprendido más a convivir juntos y también nosotros como iglesia a que hemos descubierto, bueno, ya sabíamos que Dios está en todas partes, pero ahora si no nos podemos reunir en el santuario, cuando tenemos nuestro servicio por Zoom o por Facebook, estamos diciendo Dios está presente. Entonces es un cambio difícil, pero se está dando. A pesar de todo, el cambio se está dando. Y ujú, es interesante pensar en eso como esta pandemia como tiempo de desierto, como ellos pasaron 40 años para entrar y no los que ya tenían 20 años cuando salieron de Egipto, nunca entraron en la tierra prometida, pero podían verla y las generaciones después sí entraron. Ujú. Y quizás este tiempo de la pandemia es como ese tiempo que salimos de un lugar y estamos en el desierto, no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero hay una salida a una vida diferente después, quizás. No va a ser igual que antes, ¿verdad? Va a ser un poco diferente, pero durante este tiempo podemos prepararnos, podemos trabajar en nuestra relación con Dios, porque para muchos quizás tenemos tiempo extra. um, si están en la casa, si han estado en la casa más tiempo, pero de todos modos, pasar por un tiempo de dificultades con una mentalidad
optimística, una mentalidad de confianza en Dios nos puede ayudar a preparar por lo que viene. Y no sabemos exactamente cómo va a ser. Ujú. Es vivir nuestra esperanza y vivir nuestra fe, porque yo pienso que somos sobrevivientes de esta pandemia, y que el día de mañana, cuando esto se va a transformar no mañana ya o ya, el próximo año ya todos tienen vacuna y estamos libres, no va a ser así, no sabemos cómo va a ser. Pero lo que quiero decir es que nos está transformando, vamos caminando y somos sobrevivientes. Entonces, un bebé que nació en la pandemia va a salir de esto porque va a ser un joven en unos 18 o 20 años, ¿no? Y nosotros los que ya, mis padres que tienen 80 años y que están viviendo, ellos son sobrevivientes, ¿no? Ellos, pues, yo puedo decirle a mis nietos, todavía no tengo nietos, pero mis padres, o sea, tus bisabuelos, ¿verdad? Ellos vivieron la pandemia, la sobrevivieron. A mis padres ya les dio el COVID, ya salieron, ya recibieron su primera vacuna, y esa es una historia, ¿no? Es una historia de sobrevivencia. Y entonces yo pienso que eso es también lo que esta historia de números nos está contando. Es una historia de sobrevivencia, cómo nuestra esperanza y nuestra fe en Dios nos mantiene vivos. Tal vez no llegamos a ver la tierra prometida porque algunos se están quedando ya, o sea, están perdiendo su vida en el COVID y no van a llegar a lo que sea en el futuro. Pero la esperanza, la vista hacia la esperanza, la vista a que Dios no nos abandona y camina con nosotros. A pesar de las malas decisiones que tomemos o de lo que esté sucediendo, Dios camina con nosotros y está dispuesto a tener la conversación con nosotros. Sí. Y hablando de la vista, la gente tenía que mirar un serpiente en la asta, y es muy interesante que Dios utilizó la causa del sufrimiento para hacer la salvación. Lo que vamos a leer más en el Evangelio con la teología de la cruz. Y imagino que hay conexiones que nosotros podemos hacer identificando, aunque no es bueno el virus corona, el nuevo virus corona no es buena, pero ¿cuáles son las bendiciones? ¿Cuáles son las maneras que Dios ha ofrecido salvación y bendición? Ok, continuamos con el Salmo. ¿Sí? Lectura del Salmo 107, versículo del 1 al 3, del 17 al 22. Den gracias al Señor porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Proclamen los remedios del Señor, que Él los redimió de la mano del enemigo. Él los recogió de entre todos los países, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Algunos fueron insensatos y se rebelaron. Por sus iniquidades fueron afligidos. Aborrecieron todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Entonces clamaron al Señor en su angustia y los libró de su aflicción. Envió su palabra y los sanó. Los libró del sepulcro. Que den gracias al Señor por su misericordia y las maravillas que hace por sus hijos. Que ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Salmo 107. Es bonito. Es bonito el Salmo, ¿verdad, Pastora María? Sí, pienso que es como que, siento que la primera lectura es la historia. Ajá. Entonces el Salmo es como la moraleja, ¿no? De la lectura, ¿no? A pesar de las dificultades del pueblo caminando en el desierto y esto y aquello, Dios escuchó. Y demos gracias a Dios porque nos escucha, porque nos libera,
porque nos saca, porque camina con nosotros. Entonces, darle esa gracia y todavía lo que más, lo que me gusta y que pienso que da cierta afirmación al pueblo, o a mí me da afirmación, es que dice, ok, me equivoqué, la regué, renegué de Dios, pero en el momento del dolor, del sufrimiento, clamé a Dios y dije, Señor, pues la regué, perdóname. Y entonces Dios, me favorece, me redime, me perdona, me transforma. Entonces, yo creo que eso es la parte donde, porque como humanos caemos y fallamos, como humanos renegamos, como humanos queremos que todo se nos dé cuando yo digo y cuando yo quiero y como yo quiero, pero a veces eso no es así. Entonces renegamos contra Dios y tal vez Dios en ese momento solamente se queda, ¿verdad? Y ya cuando nosotros estamos en sufrimiento y clamamos y decimos, perdóname, yo sé que renegué, pero ahora estoy en dolor y necesito tu ayuda. Entonces Dios no lo piensa dos veces, pero acude a nosotros. Y eso nosotros lo podemos encontrar en nuestro corazón. Eso es lo que me encanta este salmo. Pienso que es como la segunda parte de la lectura. Es como que está diciendo, esto pasa en la historia, Dios obró y ahora sí es como nosotros. Y como Dios quiere, bueno, el salmista nos está diciendo, ¿no? Es un salmo, es un canto, es un himno a Dios. Como podemos decir a Dios gracias porque nos escuchas y porque haces esto por nosotros. Gracias. Y siempre me gusta aprender más palabras para crecer mi vocabulario y usó una palabra, la moraleja, como en inglés, the moral of the story. ¿Es así? La Sí, moraleja. Ok. sí, sí, es la moraleja de la historia. Ajá. El punto. El punto al que llega la historia. Ajá. Y el punto es ese, ¿no? Al final Dios nos ayudó, al final Dios estuvo presente, al final Dios tuvo esa conversación con nosotros y no nos dejó. Esa es para mí esa es la moraleja de la historia, ¿no? Sí. Sí. Es muy... ¿iba a decir algo, Pastor Wesley? No. Oh, y sí, es muy interesante lo que usted está diciendo. Y lo conecto. Escuché una entrevista a alguien que escribió un libro recientemente. Estaba hablando de que ha pasado un tiempo muy difícil en su vida por cáncer, que le dio cáncer y casi se murió. Y estaba hablando de todo el sufrimiento que ha pasado en el último año y medio, más o menos. Y él dijo, es muy difícil, pero yo sé que tengo que dar gracias a Dios en medio de esta tribulación. Y dijo, quizás la mejor parte de mi día es cuando decimos la oración antes de comer con mi esposa, él dijo. Y en ese momento dando gracias a Dios. Y él habló que es importante no quedarnos en el resentimiento. En el resentimiento de, por ejemplo, los israelitas, ahí están diciendo, oh, no tenemos esto, Dios, ¿por qué nos has hecho eso? Están quejándose, el enojo, todas las emociones negativas están sintiendo y están expresando sus emociones negativas. Pero, negaron a Dios en ese momento, negaron a Dios. Pero después saben que necesitan ser perdonados, necesitan recibir sanación y salvación y reciben eso. Y después en el Salmo dice que demos gracias a Dios, ¿no? Después de todo eso, lo importante es dar gracias a Dios, es tener una mentalidad de gratitud, de sentir gratitud y no el resentimiento. Y yo creo que durante la pandemia muchos pueden sentir resentimiento por todo lo que les ha pasado durante estos días. Es muy fácil caer en eso y quizás hay razones más válidas que otras. Por ejemplo, si alguien está
realmente siendo oprimido por algo, hay un resentimiento por eso, pero y es válido, ¿no? Pero te tienen que encontrar la manera de resolver ese problema y ahí está la gente luchando para quitar la opresión y la injusticia, ¿verdad? Pero de todos modos no podemos quedarnos con esas emociones negativas porque nos va a hacer más daño al final. Entonces tenemos que aprender a mover y en cualquier situación intentar practicar la gratitud. Sí, La gratitud hacia Dios. Y ahí dice que Él nos ha salvado en el pasado, nos ha sanado, nos ha perdonado y ¿saben qué? Lo va a hacer otra vez en el futuro, ya sabemos. Entonces, podemos sentir gratitud porque sabemos, como usted estaba diciendo, Pastora María, del pacto que Dios ha hecho con nosotros. Podemos confiar en eso y vivir con gratitud. sí. También esto me hace pensar en este concepto, se llama la inteligencia emocional. Ser consciente de lo que estamos sintiendo y los que están alrededor de nosotros, porque las emociones son contagiosos. Y si no estamos conscientes, podemos bajar muy negativo sin saber. Y estoy completamente de acuerdo con ustedes. Tenemos que practicar la gratitud. Y se ve esto con Moisés, ¿verdad? Porque el pueblo estaba haciendo muchos chismes, muchos rumores, muchas inquietudes y vayan a Moisés y dicen, oye, tienes que salvarnos. Y si yo fuera Moisés, mi tentación sería regañarles, ¿verdad? Pero ustedes estaban haciendo estas cosas, pero no. Moisés tenía la paciencia e inmediatamente fue a Dios para salvarnos y sabiendo que el pueblo sí va a aprender, que la relación va a formar y esto es el goal, la meta. Yo creo, por mi parte, ser un pastor, ¿verdad? Es siempre intentar de ser consciente de mis emociones y ser líder, no solamente en las palabras, pero en la actitud, en la gratitud. Y yo creo que para conseguir eso necesitamos mucho la oración y la reflexión, porque nosotros también, siendo pastores, somos humanos. Entonces, tal vez, a mí me gusta memorizarme algunos salmos, tal vez este es un salmo que debo memorizar, porque en los momentos, porque hay momentos, como todo ser humano, en que uno se va a ese lugar oscuro, ¿verdad? En vez de la gratitud, yo sé, no voy a tener el sentimiento, pero es esa oración constante, ¿no? Yo siempre estoy diciéndole, Señor, no me dejes ir a donde no debo de ir. Necesito sentirte, necesito tu ayuda. No me dejes caer en la negatividad. No me dejes caer en el pesimismo. No me dejes caer como dijo el pastor, en solamente estarme quejando, guardar rencor todo el tiempo. Oh, pues me pasó, esta persona me hizo esto, ahora ya la borré de mi lista, está en el libro negro o lo que tú quieras. No, necesitamos nosotros también constantemente orar, reflexionar y pedirle a Dios, porque solamente Dios nos puede dar esa fortaleza para transformar algo tan negativo dentro de nosotros hacia algo positivo. Que muchas veces nosotros también como seres humanos y como líderes nos cansamos, ¿no? Y también Moisés, gracias a Dios, en ese momento no estaba cansado, porque podría decirles, ustedes también hacen esto y lo otro, y ponerse en esa guerra, ¿no? Para defenderse. Mas, sin embargo, él con humildad dijo, ok, los escuchó y lo llevó a Dios. Y pienso que esa es la capacidad de nosotros a recibir con oración, recibir con esperanza, recibir con fe y decir, ok, esto no está en mi poder, necesito la ayuda de Dios y tal vez la ayuda de mis hermanos y mis hermanas. Pero nosotros estar en constante oración. A mí me gusta orar porque si hay momentos, soy humana, de que alguien llega
y después llega la segunda o la tercera persona con algo muy similar que es algo muy pequeñito, pero que ellos lo están haciendo muy grande. Entonces yo respiro profundo y digo, Señor, ayúdame, porque yo sola no puedo. Ayúdame, necesito ver tu luz y caminar con tu luz. No quedarme en la oscuridad sin luz. Yo quiero estar con tu luz y hacer lo correcto. Y entonces yo pienso que este salmo es uno de esos que nos invita a nosotros, a los pastores, yo no sé, yo memorizarlo por mi parte y repetirlo cuantas veces sea necesario, ¿no? El Señor es esa luz, Él va a responder tarde o temprano, así como respondió, va a responder y me va a responder a mí también, para ayudarnos a guiar como mejor líderes, ¿no? Sí, yo Excelente. creo que también para todos, ¿verdad? Porque si uno tiene hijos, y es muy difícil a veces tener paciencia y todo eso con nuestros hijos, y Con nuestra, poder navegar todo eso. ¿Eh? con nuestra pareja. Pues sí, yo no quería decir, Nunca, nunca. pero es cierto y es para todos nosotros, los pastores y los laicos y diáconos, no sé, todos que Ujú. estamos Los intentando seguir serpientes. esto, intentando tener esta relación con Dios. Es muy importante. Y para nuestros compañeros feligreses, pienso que yo voy a intentar hacer esto en mis sermones, a dejarles una frase unas palabras del texto a que lo memoricen y que vaya formando parte Mm, de su vida, porque una parte de hacer la relación con Dios es conociéndole a Él, conociendo su palabra, ¿no? Entonces, si uno les dice, memorízate este versículo y en los momentos difíciles, repítelo las veces que sea necesario. Yo creo que estamos ayudando también al pueblo a que su fe crezca y a que vean que sí, la oración, la reflexión, a veces dicen, yo no sé cómo orar, yo no sé cómo hacer esto. Bueno, repite este versículo con tu corazón y poco a poco vas a ver cómo eso va. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita y tenía mucho miedo, el Salmo 23, mi mamá decía, reza el Salmo 23, Dios te va a proteger con ese. Entonces yo me lo memoricé y cuando iba a un lugar que no conocía, estaba ahí yo rezando, el Señor es mi pastor, nada me falta, repitiéndolo porque era como yo me sentía segura, ¿no? Porque mi mamá me dijo eso, pero me estaba acercando a Dios y a su palabra. Entonces pienso que esto es algo que también, como usted dice, no solamente los pastores o los líderes, pero también el pueblo en general, que son padres, y que son parejas y que también corren, y que Ujú. son líderes en ese aspecto, ¿no? En la familia, entonces también necesitan esta relación con Dios y sentirse de esa forma de que Dios está con nosotros. Y estos salmos eran los cánticos, ¿no? Eran la poesía, las canciones y por eso, para que la gente podría memorizar, van al templo, van a la sinagoga y están cantando estos versículos y así pueden memorizar y llevar eso. Me imagino que uno está viajando a Jerusalén, pasando por el valle, ¿no? Y hay miedo de los ladrones y han memorizado estas palabras y qué importante es para alguien que está cerca de morir. He visto varias veces que alguien va o yo voy, leemos el Salmo 23, leemos los credos, el Padre Nuestro, y después, no, quizás no inmediatamente, a veces sí se dejan y se mueren en ese momento porque es tan importante estos textos para nosotros y cómo nos ayuda y nos da consuelo en tiempos de dificultades. Sí. Ujú. Y nosotros como cristianos luteranos decimos que Jesús es la palabra de Dios, ¿verdad? Y es el poder de la palabra en estos momentos. Es Jesús con nosotros. Ujú. Ujú. Continuamos con la segunda lectura, Efesios 2, lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo
y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación. Y en unción con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Palabra del Señor. Demos Demos gracias. gracias a Dios. Amén. Sí, pues estos versículos son unos de mis favoritos porque hablan de que estamos salvados por la gracia de Dios y esto es el grano del Evangelio y en mi perspectiva. Y es interesante y tenemos conexiones de lo que hemos hablado de la tentación de ser negativos, según el escritor de Efesios. Unos dicen es Pablo, otros dicen que no. Realmente yo no sé, pero yo creo que está inspirado por el Espíritu Santo y dice que tenemos esta tentación de vivir en un espacio muy negativo y solamente es la gracia de Dios que nos levanta y por la gracia Dios tiene el poder de sanarnos. Un escritor que yo leí una vez dijo que alegría es nuestra emoción default. En inglés se dice default, como una computadora tiene todas sus opciones de la fábrica default. ¿Cómo se dice default? Sí. Um, No tengo que Google it. yeah, tengo mi diccionario. Siento que es la emoción principal, pero... Sí, sí. Y esto... Porque aquí está diciendo en español es defecto, pero eso es otra Eso- definición de default. exact. Yeah. Mm, Y esto me hace pensar en la gracia porque la alegría sí es algo en que tenemos que trabajar, pero también yo creo que es un don de gracia por Dios. Y también es interesante al principio de la lectura, por la primera vez me fijo en este versículo, perdóname, yo voy a poner en la pantalla que
de aquel espíritu que domina en el aire, que anima a los que desobedecen a Dios. Suena como una fuerza como demónico o un poder contra de Dios que está en el aire. Y a veces cuando hay mucho aire en el clima, se siente con mucha inquietud, pero la esperanza es que el Espíritu Santo es más poderoso todavía y con el Espíritu Santo tenemos esperanza y ayuda para sobrepasar las tentaciones de ser negativos. Sí, no sé qué piensan ustedes. Yo pienso que cuando esta carta a los Efesios, ¿verdad? Está diciendo que nosotros, como seres humanos, obviamente nuestra naturaleza humana, ¿no? Nos dejamos de dominar por nuestro egocentrismo. Porque yo pienso que cuando la gente comete más daño a otra persona, es por el egocentrismo, es porque el querer uno siempre estar, yo lo dije el domingo pasado en el sermón, ese ser primero yo, después yo y al último yo, ¿no? Y nadie puede ser arriba de yo. Sois yo primero, yo después y yo al último. Y entonces ese egocentrismo hace que hagamos muchas cosas negativas, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo tener mi casa mejor que la vecina? ¿Cómo puedo yo tener mi carro más nuevo que el vecino? ¿Cómo yo puedo tener un trabajo? Y muchas veces entonces para sentir este sentimiento de grandeza equivocada, porque como queremos ser grandes, acudimos a la mentira, ¿no? O sea, muchas personas dicen, ¿cuánto te pagan? No, pues me pagan tanto, o a mí me pagan más. ¿O dónde compraste tu carro? Oh, yo lo compré aquí, te vieron la cara, yo lo compré acá y fue mejor. Entonces, yo pienso que esas son las palabras a lo que se refiere cuando lo malo que está en el aire. Ese es el mismo ambiente que nosotros como seres humanos creamos con la maldad, ¿no? O sea, tal vez sí es un espíritu maligno en el aire, pero nosotros permitimos que el egocentrismo nos domine, ¿no? Y bueno, iba a dar un ejemplo, pero no sé si es bueno, pero el expresidente que salió de acá de nosotros, ¿verdad? Cierto egocentrismo, ¿no? Ese virus no existe, eso no es verdad. Yo tengo razón, yo digo la verdad, yo siempre lo hago bien, yo estoy. Entonces, en ese egocentrismo está destruyendo, no solamente destruyendo a los seres cercanos a él, pero a todo el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la carta a los Efesios está diciendo que Dios es misericordioso, que Dios nos ama y que nos salgamos de ese egocentrismo y veamos el bien común, tal como Dios lo hace. Dios nos da la gracia a todos. Y no importa lo que tú hagas, no importa que seas el mejor pintor del mundo, la gracia de Dios va para ti como al peor pintor del mundo. ¿Por qué? Porque así es Dios. Dios ve nuestros dones y Dios nos los dio para que los compartáramos con todos. No para que yo tengo estos dones y me quedo conmigo y para mi beneficio propio, no. Yo creo que esta carta a los Efesios está diciendo, mira dónde estás y mira ese aire que respiras, ¿qué hay en tu casa? En tu casa hay egoísmos, hay resentimientos, en tu cuerpo, ¿qué hay? Porque si tú vives todo eso, eso es todo lo que vas a compartir para el bien de los demás o para el mal de los demás, ¿verdad? Por ejemplo, si yo soy una persona que siempre estoy con resentimiento hacia los demás o que siempre estoy compitiendo con mis vecinos, mis hijos van a ver eso. Y mis hijos van a competir con sus compañeros de la escuela. Y así va a seguir ese ciclo negativo. Y ese es el aire o el espíritu malo al que pienso que la lectura se refiere. Y debemos de parar eso. Debemos de enfocarnos en cómo Dios obra, cómo puedo yo imitar a Cristo. Porque Dios mandó a Cristo a nosotros. Y yo no mandaría a mi hijo a ningún lugar, no. Entonces Dios nos ama tanto, su misericordia es tan grande y mandó a su hijo sabiendo que le íbamos a hacer daño, Sí. sabiendo que la maldad nuestra, ¿por qué Jesucristo murió por nuestra maldad? Porque Jesús era una amenaza para un pueblo y o es mejor quitarlo de en medio, ¿no? Para seguir nosotros en el reino, o sea, reinando, ¿no? O como sea. Entonces, pienso que ese es el mal al que se refiere esta lectura. Y es una de mis favoritas, me encanta, porque
dice claramente que no importa lo que hagamos y que no son nuestras acciones por las que Dios está con nosotros. Es por su inmenso amor, su Ujú. amor por su creación. Nos ama, nos acepta, nos hizo y está dispuesto a luchar con nosotros, por nosotros. Eso es lo que, eso es lo que esa lectura me dice Sí, a mí. Eso que es muy poderosa. sí, gracias. Yo leí algo más que hice una conexión, otra conexión con algo que leí de un psicólogo. El psicólogo estaba hablando diciendo, si tú quieres dejar de hacer algo malo, es mejor no siempre estar intentando evitar esa cosa. Si todo el tiempo estoy pensando, quiero evitar esto, realmente estoy enfocándome otra vez Ujú. en la cosa que quiero dejar. Él dijo, es mejor pensar en lo que, a lo que quieres acercarte. ¿A qué quieres acercarte? Por ejemplo, quieres acercarte a Dios más en lugar de evitar algo en mi pasado. Y yo siento que es posible en esta carta de los Efesios que Pablo está hablando a una iglesia que ha sido cambiado de su maldad del pasado, pero la cultura los está regresando y invitando a regresar a la misma manera que como vivían antes. Y entonces Pablo está diciendo, no pueden regresar a vivir de esa manera. Pero lo que tienen que hacer es no enfocarse en eso, tienen que enfocarse en cómo quieren vivir, porque han sentido la gracia de Dios y saben que en el futuro hay un versículo ahí que habla del futuro, que el futuro, ¿puedes ponerlo otra vez, Sí, pastor? claro. Ah, se me olvidó exactamente las palabras, pero... Y ahí estamos nosotros. Donde dice, por la bondad han recibido, nos resucitó, nos hizo sentar con Él en el cielo. Entonces ya quiere decir, estamos con Dios por medio de Jesucristo, ya estamos en esa posición. Y hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces es para nosotros en el futuro también y para las generaciones que vienen en el futuro. Y Dios está mostrando su generosidad y su bondad. Y nosotros tenemos que enfocar en eso, que acercarnos a esa realidad que está manifestando dentro de nosotros y en el mundo, en el reino que se hace presente en nuestros días también. Estamos viendo eso, por ejemplo, en mi iglesia durante la cuaresma, estamos haciendo una, puede decir como una competencia, pero es más solo para distraernos, para divertirnos porque ha sido un año difícil. Y lo que estamos haciendo, en lugar de evitar cosas durante la cuaresma, como no voy a comer chocolate, no voy a comer mis gummy bears durante la cuaresma, ¿no? Algo así, estamos agregando hábitos. Por ejemplo, tenemos que leer la Biblia cada día, tenemos que orar cada día, ayudar a alguien en necesidad, animar a nuestros compañeros y también agregamos cosas del cuerpo, caminar por 20 minutos o algo de ejercicio, comer suficientes verduras y tomar suficiente agua. Cosas muy sencillas, pero he escuchado de las personas que están involucrados que habían dejado de leer la Biblia, habían dejado de orar cada día y lo están haciendo de nuevo, lo están haciendo otra vez. Y entonces es importante acercarnos a esa bondad, esa generosidad, esa gracia de Dios
y no solo en lo negativo, pero enfocarnos en lo bueno de la vida. Y eso nos también va a llenar, como hablamos antes, de la gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros. Ujú. Muy bien. Ok, gracias, gracias, gracias. Y vamos a continuar con el Santo Evangelio. Ok. El Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículo del 14 al 21. Jesús dijo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que le dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pues los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen de acuerdo con la voluntad de Dios. El Evangelio del Señor. Alabamos, oh Cristo. Señor. Bueno, Wow, muchas gracias por leerlo, Pastora María. es una reafirmación muy grande. En la lectura, en la segunda lectura que leyó el pastor, ahí decía que nosotros es por medio, después de lo que leyó el pastor, decía que es por medio de nuestra fe en Cristo que somos salvos, y es por medio de nuestra fe que generaciones venideras van a ser salvas. Entonces no es nada más tanto decir yo creo y ya, es la fe. Y ahora Cristo mismo nos está diciendo de ese gran amor que Dios tiene por nosotros. Nos está diciendo para qué vino Él. Él no vino para castigarnos, para apuntarnos con el dedo y decir, tú la estás regando, así no se hacen las cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Él vino con ese gran amor de Dios, Él como Dios, la palabra hecho carne, vino a enseñarnos cómo vivir la palabra de Dios, cómo vivir esos mandamientos, cómo nosotros sentir esa fe y crecer en esa fe, porque nosotros ya, todo ya está hecho, ya estamos sentados a la mesa, en la mesa de Cristo, comiendo con Él, no nos tenemos que preocupar de nada, pero lo más importante es nuestra fe. No es nada más decir creer. Entonces, lo que la fe implica, eso es en lo que debemos de pensar y reflexionar, el agradecimiento, ser agradecimiento, tener esperanza, vivir conforme a la ley de Dios de acuerdo a, sabemos que nuestra naturaleza humana siempre se va a resbalar, pero ahí es donde viene la misericordia de Dios. Y ahí me encanta cómo Jesús nos está reafirmando y nos está diciendo, yo vine a salvarte, yo estoy aquí, el gran amor es grande, la misericordia es grande, tu fe te ha salvado, yo he venido y yo he estado aquí y yo te he salvado. Y entonces aumenta tu fe, cree en Dios con acciones positivas, porque ya cuando, aunque Dios dice la gracia es de todos y no de tus acciones, cuando uno ya está lleno de esa gracia y de ese positivismo y de ese querer ayudar, vamos a hacer muchas obras, pero van a nacer de nuestro corazón y eso es lo que quiere Dios. Dios no quiere que hagamos obras para ver qué ganamos, ¿verdad? Que eso sería competencia. Dios quiere que hagamos obras porque nos nacen y porque de esta forma estamos compartiendo nuestros dones por el bien común del pueblo. Pienso que este evangelio es muy poderoso también. Me gustan todas las lecturas. Comienza con la historia, con el dolor, con el sufrimiento y nos lleva poco a poco a que sí, es verdad todo ese sufrimiento y nos lleva a la prueba final. Aquí está el pacto, aquí está la alianza, aquí está Cristo, caminando con nosotros mano a mano. Me gusta que también dice que sí, a los que nos gusta la luz vamos a hacerlo todo a ojos vistos.
Y a los que pues no nos gusta mucho la luz, vamos a seguir en la oscuridad, ¿no? En las cuevitas y sufriendo, ¿no? Porque no porque la gente elige la oscuridad significa que no sufran. Pienso que sí sufren y Sí. mucho. Ujú. De acuerdo. Gracias. Gracias, Pastor Nate. Bueno, yo también estaba pensando en esos versículos al final. Dice, y para mí es claro, nosotros, la mayoría, voy a decir, la mayoría de nosotros sabemos cuando hemos equivocado. Sabemos casi naturalmente, sabemos, tenemos una moralidad que seguimos y sabemos cuando hemos desviado de lo que debemos hacer y podemos aceptar eso y pedirle a Dios que nos cambie y confiar en Dios, o podemos negar la realidad. Y es muy difícil en ese momento porque si negamos esa realidad de que hemos equivocado y hemos hecho cosas malas, va a ser un split, una división en nuestra identidad. No vamos a poder vivir plenamente en la gracia de Dios si no podemos aceptar lo que hemos hecho malo. Ujú. Y es difícil, dice, es como purificarnos por fuego, ¿no? En Lucas, ¿cómo se dice? Juan el Bautista dice que Jesús bautizará con el Espíritu y con fuego, con fuego. Y eso siempre me ha quedado en la mente porque el fuego es para purificar, Ujú. por ejemplo, los metales, Ujú. silver, el oro, la plata, y nos puede quemar, puede ser difícil enfrentar nuestros problemas, puede ser difícil enfrentar, pero al final va a ser mejor para nosotros. Y si podemos hacer eso, podemos comprometernos con Dios, Él nos va a enseñar, nos va a guiar, vamos a aprender más y especialmente en la práctica, vamos a aprender practicando estas verdades y al final nos va a dar aún más confianza para comprometernos a Dios aún más. Entonces es como un proceso. Creo que ustedes dijeron algo del proceso antes. Es un proceso donde estamos aprendiendo más y más, comprometiéndonos con Dios más y más, practicando más y más, y la fe está creciendo más y más por medio de ese proceso. Pero tenemos que aceptar lo malo que hemos hecho y intentar vivir en la luz, intentar eso. Ujú. Quizás eso es lo más difícil, ¿no? Aceptar mis errores donde he fallado. Especialmente como estaba diciendo Pastora María, de nuestro egoísmo, porque he hablado con tantas personas que son ateos o son de diferentes grupos y no quieren aceptar que no son los buenos que piensan que son, no quieren aceptar la maldad. Y es el primer paso de la fe, yo creo, es poder aceptar eso. El temor de Dios Ujú. es parte de eso también. Ujú. Y para mí, para participar en este proceso, me ayuda en tratar de amar el parte de yo que quizá no me gusta, em, para evitar el split que mencionaste tú, Pastor Nate. Para evitar esta división, es importante amar y cuidar todo nuestro ser, incluyendo nuestra sombra. Ha dicho los psicólogos que tenemos una sombra, parte de nuestra personalidad que está en la oscuridad y de todos modos es parte de nosotros. Y como dijo, Jesús vino porque amó a todo el mundo, no solamente las partes en la luz, sino también las partes en la oscuridad. Y reconocer
hasta que estamos en la gloria que con Dios vamos a tener una sombra y, y tratar de cuidar esta parte y enfocar en amor, enfocar en la gracia de Dios, el amor, como no enfocar en evitar, como dijiste antes. Si tratamos solo evitar, vamos a enfocar en la cosa que no nos gusta, sino amar a todo nuestro ser. No conforma egocentrismo, no es esto. Es sencillamente el amor, aceptar la gracia de Dios para que también podamos aceptar nuestros prójimos, nuestros queridos. Y yo creo que, bueno, todos vamos a tener, a medida de que nosotros crecemos en nuestra fe y aprendemos a aceptar y aprendemos a conocernos, yo creo que también, no quiero decir que se hace más fácil, pero es difícil a veces reconocer, ¿no? Cuando uno se equivoca o cuando uno cometió un error grande, pero es solamente difícil por un momento, porque ya cuando una persona lo dice, te liberas, y eso es de lo que habla Jesús cuando dice, yo soy la verdad te hará libre, ¿verdad? Cuando nosotros salimos con la verdad, cuando sacamos nuestra oscuridad a la luz, cuando decimos, sí, pues yo equivocadamente hice esto, reconocer tener esa vulnerabilidad de que como somos seres humanos no somos perfectos y que a veces sí nos dejamos llevar por el egoísmo o por lo que sea, ¿no? Por un sentimiento que Dios nos lo dio también, un sentimiento humano. Pero en el momento en que nosotros lo reconocemos, como líderes, enseñamos a muchos a reconocerlos. Como padres también. Yo recuerdo que con mis hijos, cuando eran muy pequeños, yo detesto la mentira. Detesto que alguien me diga, tu hijo hizo esto, y que mi hijo viviendo conmigo no haya venido y me haya dicho, hice esto, y lo hice mal, o lo que sea. Entonces yo siempre les decía, sí me voy a enojar probablemente, ¿verdad? Soy humana, soy una mamá, pero créeme que voy a estar dispuesta a trabajar, a hacer lo que sea necesario para ayudarte porque eres mi hijo, porque te amo, pero yo quiero que tú vengas limpio a mí. Yo no quiero que tú me mientas y que el vecino venga y me diga, su hijo se robó la bicicleta, en vez de que tú digas, mami, agarré la bicicleta porque pues yo quería una bicicleta. Y entonces podemos trabajar con esa situación, podemos trabajar con ese problema, pero no voy a tolerar la mentira, ¿no? Pero la razón de eso es porque entonces cuando mis hijos, me acuerdo que mi hija en una ocasión me dijo que copió en el examen de matemáticas y ella me dijo, yo iba manejando en el carro y ella iba sentada atrás, me dijo, sé que te vas a enojar mucho, pero el maestro de matemáticas te va a llamar y te va a decir que hay cheater, que yo copié. En ese momento tuve dos sentimientos. Uno, porque qué bueno que mi hija me tiene confianza, qué bueno que me está diciendo y qué bueno que está reconociendo algo. Y qué malo que lo haya hecho, ¿no? Que haya cometido eso de copiar. Pero yo pienso que ella se liberó, porque ella está allá afuera. Cuando a mí me llamó la maestra, ya estaba yo más, pues ya sabía lo que había sucedido y podíamos trabajar en esa situación. Entonces yo pienso que eso es lo que quiere Dios para nosotros. Quiere que nosotros sí tenemos nuestros momentos oscuros, nuestros retos, nuestras dificultades, pero Él quiere que confiemos en Él y que lo saquemos a la luz. Y como dice el pastor Wesley, amarnos completamente como Dios nos ama y nos acepta, pero al mismo tiempo reconocer que Él nos está enseñando cómo caminar con Él. No nos está diciendo, ok, ámate y camínale, a ver cómo le haces. No, le está diciendo, yo estoy aquí, apóyate en mí y yo seré tu fortaleza. Y esa es la plenitud que Dios nos da. Porque yo todos los días la riego, yo siempre les digo a mi congregación, todos los días y cada instante la estoy regando en algo. Pero tengo fe y tengo confianza en Dios y espero que así como Dios me da gracia, también ustedes compartan su gracia conmigo porque soy humana, como yo comparto la gracia de Dios con ustedes. Cuando ustedes hacen algo que que digo, ¿what? De todos modos, siguen siendo hijos de Dios, el amor sigue ahí y vamos a salir de estas y trabajar juntos. Yo pienso que eso es lo que nos está pidiendo estas lecturas de hoy día. Amén. Amén. Ya está mi sermón, ahí ya no les voy a poner el video. Ya, excelente. Amén, amén, pastor. Amén.
puede tomar las partes donde habló y ya es un sermón. Sí, Sí. Creo que estamos al tiempo, ¿no? sí. Quería decir también a todos que están viendo, escuchando, que pueden suscribir al canal, poner like, hacer preguntas. Somos pastores luteranos. Si no son luteranos, quizás tienen preguntas sobre esa tradición. Sería fabuloso escuchar de ustedes. Y además estaremos aquí la próxima semana al mismo tiempo, a la misma hora, a la 1 de la tarde. Vamos a concluir con una oración, ¿no? El Señor sea con ustedes. Y También también contigo. Señor, gracias, muchísimas gracias por este día que nos has dado. Gracias por el tiempo que podemos estar en este estudio bíblico con nuestros colegas aquí estudiando tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos dónde hemos fallado y también enseñarnos cómo podemos caminar contigo, cómo podemos ser cambiados, transformados a tener una nueva identidad en ti, a tener una identidad en el amor de Cristo para todos. Dijiste que no has venido para condenar, sino para salvarnos, Señor, y te damos gracias por eso. Manténnos firmes en la confianza que tenemos en tu gracia. Ayúdanos a sentir tu presencia en cada momento de la vida, sentir tu espíritu con nosotros, dándonos poder para trabajar en este mundo, para ser pacientes y para ayudar en todas las oportunidades que tú nos das, Señor. Manténnos en oración y estudiando tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. 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 Amén.